Tenemos con nosotros ya al entrevistado que hemos estado anunciando durante el fin de semana. Se trata de Andrés Rojas. Andrés Rojas es licenciado en Mercadeo con maestría en Administración de Negocios y es además catedrático de la Unidad de Postgrado y Maestrías de la Universidad Católica de Santo Domingo. Tiene 20 años de experiencia en la dirección comercial en la industria de la construcción. Con él vamos a hablar justamente sobre la industria de la construcción en la República Dominicana. Así que, Andrés, saludo, bienvenido, ¿cómo se siente? Luis, muy buenos días, Emilio, muchísimas gracias por tenerme en su programa. Me siento como en casa, aquí en Tiempo de Noticias y en El Nuevo Diario. Gracias por invitarme. Buenos días, Andrés. Vamos a iniciar así de manera concreta para conocer y que la gente que nos sigue tenga conocimiento pleno de estos temas. Por ejemplo, ¿cuál es la situación actual del sector construcción en la República Dominicana? Y en ese orden también saber el impacto que ese sector genera en la economía dominicana, Andrés. Sí, eso es muy importante. De hecho, Emilio tocaba hace un momento el tema del turismo y hablaba del impacto que tiene ese sector en la economía de la República Dominicana, que de hecho, según el Banco Central, es el principal rubro de nuestra economía, es el turismo. Pero ¿quién sigue en el segundo lugar en ese ranking? Es precisamente el sector de la construcción, que representa aproximadamente el 15% del PIB. Tenemos una gráfica que puede sustentar eso, según el Banco Central. El 15% del PIB que le agrega como valor el sector de la construcción a la economía dominicana representa en valores absolutos, a nivel de dinero, aproximadamente 16.000 millones de dólares anuales. Es decir, que tiene una importancia capital para la mesa de la economía de la República Dominicana. Si vemos eso desde el punto de vista de generación de empleos, la industria de la construcción aporta 420.000 empleos directos e indirectos en el sector formal en la República Dominicana. Recuerden que también hay un sector informal en el sector de la construcción, bueno, en todos los sectores de la economía dominicana, pero estos son los que son medibles, los que son formales, que se registran. Y finalmente, si vemos solamente el sector privado constructor de la República Dominicana, es decir, los desarrolladores de viviendas, de apartamentos, en los pasados 5 años, en el periodo comprendido entre el 2018 y 2022, alcanzó una inversión de 10.000 millones de dólares, solamente el sector privado de la construcción, sin contar los aportes del Estado en el desarrollo de infraestructura y viviendas de bajos costos. Es decir que sí, la construcción tiene un impacto capital en la economía de la República Dominicana. Luis, yo a eso le puedo agregar que precisamente hablando de gobierno, los gobiernos que presidió el expresidente Joaquín Balaguer se caracterizó por el área de la construcción a nivel nacional. Eso es su mayor legado, la construcción de infraestructura. Como señala Rojas, el sector construcción mueve miles y miles de empleos directos e indirectamente. Eso, ahí está el camionero, la ferretería, la comida, el colmado, el chiripero, una amplia gama que de verdad eso es importantísimo. Rojas, en ese sentido, en cuanto a la situación del sector vivienda en los últimos años, desde su punto de vista, ¿cómo va marchando República Dominicana? Muy bien, excelentemente bien. De hecho, en constante crecimiento. Hay una gráfica que también puede respaldar lo que estamos explicando. El sector construcción es uno de los sectores que crece de manera sostenida. Durante los pasados 10 años, crece aproximadamente 10% anual. Eso es el doble de lo que crece la economía dominicana, como lo podemos ver en la gráfica, que está sustentado en la línea azul. Es la tendencia en el tiempo, en los pasados 7 años, de la economía, y la línea roja es la tendencia del sector construcción. Como vemos, duplica el comportamiento de la economía el sector de la construcción. Y eso está apoyado mucho, como decía Emilio, en el sector vivienda, que es un subsector de la industria de la construcción, y ahí hay un crecimiento sostenido. Cuando nos movemos por el centro de la ciudad y observamos todas estas torres, todos estos edificios de apartamentos, de viviendas de lujo,
y podemos pensar que, bueno, hay un superávit de vivienda en la República Dominicana. Uno supone eso. Uno supone eso, exactamente, pero no necesariamente es así. Sí lo hay. De hecho, aquí siempre hay un problema de déficit de vivienda, al menos lo que uno lee en los medios. Efectivamente, y es a donde voy a explicarlo. Hay un superávit de unidades habitacionales de viviendas de lujo, clase media alta y alta, pero donde hay un déficit que hasta el año 2020 alcanzaba los 2 millones de viviendas, es en el sector viviendas bajo costo o viviendas de interés social para familias de bajos ingresos, para familias con niveles económicos de extracto medio y medio bajo. Ahí, hasta el 2020, había acumulado un déficit de 2 millones de viviendas. Pero ese déficit tiene un incremento anual de entre 50 a 60 mil viviendas que se va acumulando de déficit. Ahora, Andrés, pero si el gobierno sabe eso, que se supone que si usted lo sabe, el gobierno lo debe de saber, ¿por qué no combate ese aspecto fundamental? Esa es una gran pregunta, Luis, y bueno, los años que hemos desarrollado de carrera en el sector, lo que hemos visto es que ha habido una falta de voluntad política, y de una política política de Estado, exacto, de un enfoque. Si sabemos que la construcción es el segundo rubro más importante de nuestro Producto Interno Bruto y que tenemos una necesidad de viviendas económicas de interés social para las familias trabajadoras dominicanas, bueno, pues debiera de producirse mayores leyes, programas de incentivos para que el sector privado pueda incrementar la producción de vivienda de interés social y que las familias tengan acceso a una vivienda digna y que eso siga dinamizando la producción económica del país. Entendiendo, Rojas, también, agregando algo ahí, que no es todo claro con relación al 80-20, porque como sabrá, la mano de obra aquí, esa ley aquí no se cumple y no hay gobierno ni Ministerio de Trabajo que quiera aclarar y meter la mano claramente a eso y poner eso en orden. Porque es verdad que hay mucha mano de obra, pero están controladas principalmente por la mano de obra haitiana. Pero ojalá en materia de construcción. Y es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero ojalá que algún gobierno se enfoque en esa parte de las viviendas económicas, porque no solamente es un problema de que activa la economía y todo lo que implica, que ya lo hemos visto, genera trabajo y todo eso. Es que cuando usted pone a disposición a un bajo costo una vivienda propia, una familia de escasos recursos, le está resolviendo un problema capital. Y yo no sé si los gobiernos, los partidos, a lo mejor no lo han notado, pero me sorprende que no lo hayan notado, a la familia que les resuelve un problema de vivienda, esa familia debería quedar con una simpatía con ese gobierno, con ese partido. Parece como que no le sacan el provecho político que eso tiene ahí. Sí, y es bueno destacar en este aspecto, Luis y Emilio, que no estamos abogando porque el Estado construya vivienda para que regale vivienda. En sociedad con sector privado. Exactamente, sino crear las condiciones para que el sector privado, que es el propulsor... Que lo han hecho, pero tímidamente. Efectivamente. De hecho, la ley 189-11 sobre fideicomiso y desarrollo inmobiliario fue el primer paso que se dio para que ese sector pudiera desarrollarse y llegar a una solución en menor periodo de tiempo, a mediano plazo, de ese problema de déficit habitacional que tenemos en República Dominicana. De modo que eso es lo que abogamos, a que se creen las condiciones para que se siga desarrollando ese sector en ese nivel de viviendas de bajo costo y proveer a las familias la oportunidad de un techo, como dice Luis, que es un problema humano más allá de lo económico. Mire, perdón Osvaldo, hay un aspecto que ustedes le llaman, los expertos le llaman, lo voy a leer para no equivocarme, el índice de costos directos de construcción de vivienda. Entonces quisiera yo saber que usted nos diga sobre el impacto de los precios en ese índice. Esa es una tremenda pregunta, Luis, y es donde está el meollo del asunto. Ahí entran ya las intríngulas y las partes internas de una industria, cómo se comporta, cómo eso va en el tiempo. Y el índice de costo directo en la construcción de vivienda no es más que esa variabilidad, ese comportamiento en el tiempo que tienen los precios de los productos que inciden directamente en la producción de vivienda. Los productos orientados a la construcción como el acero, el cemento, la madera y otros productos relacionados y que mantienen en el tiempo una volatilidad de los precios,
lo que provoca un impacto directo en el costo de producir vivienda y por ende finalmente incrementa los precios para adquirir una vivienda y hace más difícil que esas familias de bajos ingresos tengan acceso a esa unidad de vivienda. Hay una gráfica que quisimos traer que va a sustentar lo que estamos diciendo, donde hay en la tabla de índice de costo, por favor, donde tomamos los dos rublos más importantes de producir una vivienda, que es el acero, o como la conocemos comúnmente, las varillas y el cemento. Es bueno decir que una obra de construcción cualquiera, la obra gris, que es la estructura base de una obra, no importa el tamaño, la dimensión, entre el 60 y el 65% del presupuesto de producirla está en la obra gris, es decir, el cemento y la varilla. Son los dos insumos más costosos y de mayor impacto. Y como vemos en la tabla... Por eso siempre se habla, ¿cómo anda el precio del quintal de varillas? Ya, la gente va a una ferretería y lo primero que pregunta es cuál es el precio del cemento y cuál es el precio de la varilla. Si el señor director nos apoya, por favor, de nuevo, vamos a ver en detalle que los dos rubros que más impactan, que es la varilla y el cemento, los resaltamos en rojo. Y vamos a tomar esos dos solamente y en la última columna a la derecha vamos a ver que entre abril 2020 y septiembre 2022, la variación porcentual de los precios de esos productos en 2 años y algo, y algunos meses, en las varillas fue del 69,5%, es decir, casi un 70% en 2 años, y en el cemento un 36,27%. Es decir, un incremento en 2 años, en un periodo de tiempo muy corto, un incremento exponencial de los costos, de los precios de esos insumos, que es lo que ha hecho disparar el costo de la vivienda. Sin embargo, hay que también ser justo en este análisis, y es que algunos elementos exógenos, foráneos, como los conflictos Rusia-Ucrania, han impactado sobre todo en la industria del acero a nivel mundial el tema de los precios. Porque en el caso específico de República Dominicana, el 40% del acero que se importa a nuestro país para la construcción viene de Rusia y de Ucrania. Porque aquí fabricamos cemento, pero no fabricamos varillas. Eso es excelente punto que hagas esa aclaración, Luis. Aquí hay una empresa que veremos más adelante, que tiene el dominio, tiene prácticamente el monopolio del sector acero, pero no es una productora de acero, sino que transforma materia prima para producir varillas y otros derivados de acero. Sin embargo, sí tenemos una industria cementera robusta, como lo vamos a ver en detalle más adelante. Rojas, siempre se ha dicho que el cemento y la varilla son la espina dorsal de la construcción, ¿no? ¿Qué impacto crea esto en República Dominicana y cómo se podría explicar eso? Bueno, acabamos de decir que esos dos rubros son los que básicamente son la columna vertebral de la industria, de la construcción. Y República Dominicana tiene una industria cementera muy sólida, compuesta por 6 integrantes de la industria, de los cuales 3 de capital netamente dominicano y 3 con capital extranjero y mixto. Esa industria tiene una inversión aproximadamente de 1.200 millones de dólares, como podemos ver en pantalla, de inversión de estructura para producir cemento. Como decía, 3 de ellas son de capital netamente dominicano y 3 de capital extranjero. Pues aquí tenemos 6 fabricantes de cemento. 6 fabricantes. O grandes fabricantes. Bueno, grandes fabricantes son 2. ¿Cuáles son? Porque Cementos Cibao, que es una de las empresas más antiguas en la industria. Así es. Exactamente, y para la que tuve el honor de trabajar por muchos años. ¿Quiénes son los dueños de Cementos? La familia Rodríguez. Rodríguez. Fue fundador de Huáscar Rodríguez. ¿Qué raro que los Vicini no tienen inversiones en el área de cemento? Claro que sí. Si vemos Domichen, que es una compañía de capital mixto italiano y dominicano, en una asociación con el grupo Colacén de Italia y un grupo de empresarios dominicanos, entre los que están los Vicini, los Macarrulla y Oyer, forman esa sociedad que se llama Domichen. Y el grupo Argos, que es un grupo colombiano, es una multinacional latinoamericana de capital colombiano, que tiene operaciones en Panamá, República Dominicana, Haití, Colombia, y en Estados Unidos son el segundo productor más grande de hormigón de concreto. Pero hay 2 de ellas, que es Argos y Cemento Santo Domingo, que es de capital dominicano y pertenece, de hecho, a la familia presidencial de nuestro país,
no son fábricas per se, porque no tienen todo el proceso productivo dentro de su planta, O sea, sino que simplemente son moliendas. Ok. Importan materia prima, que es el clinker, desde el que se hace la molienda para producir el cemento pulverizado. Ellos importan el clinker. Es correcto eso. Y entonces la otra no El importa. resto, las otras 4 empresas son productoras netas, desde la cantera, que se extrae la caliza para triturar y ¿Y procesar. cuál sería la razón de que Cemento Santo Domingo no haya dado el salto hacia allá? Hay barreras ¿Es muy de costoso, acaso? Es correcto, muy buen punto, hacia allá voy. La industria pesada, como se le llama al cemento y al acero y otras, son industrias con barreras de entrada. Y una de esas barreras de entrada son los altos volúmenes de inversión que requieren. Promedio, ustedes vieron que la industria tiene una inversión de 1.200 millones de dólares aproximadamente. Eso per cápita, es decir, por fábrica, si son 6, tú dices son 200 millones de dólares. Pero las que son procesadoras, es decir, que fabrican completamente el cemento, que tienen todo el proceso, desde la cantera hasta el empacado, una planta de cemento de ese nivel, como Cemento Cibao, como Cemex, como Panam, como Domichen, anda entre los 250 a 300 millones de dólares si tú la vas a poner desde cero. De modo que son inversiones muy altas y requieren de mucho análisis realmente. Bien, vamos, señor director, a la segunda pausa del programa. Estamos conversando con Andrés Rojas, un tema bastante interesante sobre la construcción en la República Dominicana. Así que no se mueva, que ya venimos muy en breve.